Hola, me llamo Pérez Tupiñá y este es un vídeo mensaje para los alumnos del Colegio Público Nuestra Señora de la Antigua en Murcia, que han estado leyendo El ladrón de cerebros y me han enviado un vídeo muy bonito que me ha hecho mucha ilusión con sus reflexiones y con sus preguntas después de la lectura. Y ahora que estoy aquí en Washington, D.C., lo he visto y digo que menos que darles respuestas, ¿no? Pues bueno, empecemos, si os parece. La primera pregunta la hace Olga, de 11 años, y dice, claro, si la Luna explicas que se formó por la colisión de un gran asteroide sobre la Tierra, entonces ¿cómo se formó la Tierra? ¿No? Tenemos que imaginar, hace miles y miles de millones de años, el sistema solar no existían los planetas todavía, era el Sol estaba, pero había como un disco de materiales, de polvo, de pequeños meteoritos, de gases, que estaba todo este disco girando alrededor del Sol, en una órbita plana, ¿vale? Entonces, pequeños fragmentos de meteoritos se fueron aglutinando, fueron haciendo un poquito más grandes. Y a medida que hacían un poco más grandes, pues bueno, cambiaba su velocidad, iban chocando con otros, iban creciendo, iban aglutinándose todos los materiales. Así es como se formaron los planetas. Los materiales iban creciendo, iban teniendo más gravedad y por tanto atrayendo también a los que estaban por sus lados, y así es como se llegó pues, durante millones de años a formar los planetas, incluido la Tierra. Luego los planetas se movían de sitio, pero esto ya es otra historia. Y es cierto que el planeta en sus primeras etapas era como si fuera lava, era prácticamente líquido, estaba a una temperatura enorme y si chocó un meteorito enorme que expulsó una parte de materiales y que se quedaron orbitando alrededor del planeta, y esto formó la Luna, y eso se sabe por bueno, los astronautas que han ido a la Luna y han recogido muestras, comparan los materiales y ven que sí que coincide con lo que era la Tierra primigenia, ¿no? Entonces, siguiente pregunta, Pablo, de 11 años, me pregunta cómo entra un parásito en el cerebro de una hormiga. Y se refiere, imagino, a los parásitos cuando hablo en un capítulo de que ese parásito está en el cuerpo de las vacas porque se reproduce en el cuerpo de las vacas, lo echa por las heces y las heces cuando van las hormigas, cuando contactan con las heces, comen materiales y entre ellos entra el parásito en la sangre, lo digiere, entra en la sangre y puede llegar al cerebro. Es verdad que los animales tienen una barrera hematoencefálica que bloquea algunas sustancias para que no entren al cerebro, pero a veces parásitos, bacterias pueden superarla. Y cuando el parásito está en el cerebro de las hormigas, sí que segrega unas sustancias que cambian el comportamiento realmente y hace que suban hasta la parte de arriba de la hierba para que la vaca los coma y vuelva a empezar el ciclo. O sea, realmente los parásitos pueden cambiar el comportamiento de sus huéspedes. Es fascinante el mundo de los parásitos. De hecho, Alejandro pregunta si los científicos podrían llegar a crear un parásito que controlara la mente humana. Claro, la respuesta es que sí, sí podrían, lo que pasa es que no lo van a hacer. No lo van a hacer porque eh, nadie les va a apoyar, o sea, la ciencia es cara. Este es un mensaje así general, no solo para el tema de los parásitos. O sea, la ciencia puede hacer muchas cosas, pero requiere mucho tiempo, mucha colaboración entre científicos y mucho dinero. Entonces, no creo que haya ningún gobierno, ninguna institución que en secreto pueda llegar a emprender una tarea tan grande como llegar a construir, bueno, a diseñar parásitos que llegaran a manipular de manera precisa el comportamiento humano. Pero de poder es posible. El poder lo tenemos. Claudia. Claudia me pregunta con quién me gustaría de los personajes del ladrón de cerebros reunirme de nuevo. Ah, ah, hay muchos, o sea, podría ser Robert Sapolsky, que me encanta, o la Lisa Randall, la cosmóloga, o Dan Ariely en temas de cómo nos engaña el cerebro. Pero antes estaba pensando cuando he visto el vídeo y hay uno que se llama John Holdren. John Holdren no es muy conocido, pero es actualmente el asesor científico de Obama. Yo cuando le conocí, él era un defensor acérrimo de que teníamos que luchar de manera muy fuerte contra el cambio climático. O sea, estaba convencidísimo. Bueno, lleva 7 años ya con Obama y me gustaría verle a ver cómo ha evolucionado su pensamiento y qué piensa de la relación del cambio climático con la política. Pero habría muchos que me gustaría ver, sería una lista interminable. De todas formas, pues siempre casi preferiría conocer de nuevos, ¿no? Issa, de 11 años también,
ha leído el capítulo del gusano de 8 cabezas y pregunta si esto se puede hacer con humanos. No. O sea, el gusano de 8 cabezas es un gusano que se llama planaria. Las planarias son gusanos muy pequeñitos que tienen una enorme capacidad de regeneración. Entonces tú puedes cortarlos por la mitad y de donde estaba la cola saldrá otra cola y de donde estaba la cabeza saldrá otra cabeza. Obviamente, si cortas por la mitad salen dos individuos. De hecho, si manipulas unos genes, porque ¿cómo sabe la mitad del gusano que de un lado tiene que salir una cola y del otro tiene que salir una cabeza? Estos son genes que regulan la simetría corporal, ¿no? Entonces, si tú manipulas estos genes, que es lo que han hecho en un laboratorio del MIT, puedes llegar a cortar trocitos del gusano hasta que salgan 8 cabezas. ¿Se puede hacer esto con humanos? No, no solo porque las cabezas humanas son más complejas, sino porque no tenemos esta capacidad de regeneración nosotros. Sí la tienen los gusanos, sí la tienen los lagartos cuando les cortas la cola y puede salir una cola. Si tú te cortas un dedo no saldrá un dedo, ¿vale? Entonces la investigación científica es entender justo qué es lo que sí tienen activado estos animales y no tenemos nosotros, para ver si algunos de nuestros órganos se podrían llegar a regenerar. El hígado, si se regenera fácilmente, si se regenera y se podría ver todo el tema de la medicina regenerativa, ¿no? Qué células madre están activas y qué no. Mario o Mariano, no sé si Mario creo, no sé si he apuntado bien, que ¿por qué se talan árboles en el Amazonas? Bueno, ¿por qué? Por minería, por extracción de petróleo, por madera y sobre todo por agricultura. Esta es la respuesta directa. ¿Se debería controlar? Un poco que es lo que intenta plantear. Absolutamente. O sea, debemos tener un modelo sostenible. Lo que pasa es que es delicado porque cuando hablas con estos países, Brasil es el que tiene el 90% del Amazonas, pero también Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, dicen, oye, Estados Unidos y Europa, que ahora defendéis mucho la naturaleza, durante mucho tiempo habéis estado explotándola y gracias a esto habéis tenido un desarrollo. Nosotros también nos lo merecemos. Entonces, yo creo que un mensaje importante es que si la naturaleza es un bien de todos, no les podemos exigir tan fácilmente que la protejan sin apoyarles a que lo hagan. Entonces, se les tiene que apoyar económicamente, con recursos, de muchas maneras, con vigilancia, para que sí protejan el Amazonas, que es realmente un lugar espectacular. Yo he estado un par de veces y a veces digo que es más fascinante que el universo. O sea, si fijas en el Amazonas, imagínate que es todo esto, hay un pequeño río, solo conocemos un 1%. No, hay pedazos enteros del Amazonas, kilómetros y kilómetros cuadrados, que nunca ha habido un ser humano allí pisándolo, porque es imposible llegar hasta tan lejos. Está prácticamente inexplorado y es una riqueza enorme en nuestro propio planeta, ¿no? Olé, de 11 años, que cuando empecé a estudiar ciencia, cuando me empecé a interesar en estudiar ciencia y periodismo. O sea, ciencia desde el instituto, yo era de ciencias, ¿vale? La física, no tanto las matemáticas, pero sí la química. Y bueno, decidí estudiar química y después bioquímica, que me gustó muchísimo. El interés por el periodismo, y yo no he estudiado periodismo, he hecho algunos cursos, nació después cuando me di cuenta que me gustaba tanto la ciencia que no podía dedicarme solo a una cosita concreta, que en el doctorado que empecé eran los polimorfismos genéticos del alcohol deshidrogenasa. Entonces, digamos que fue la comunicación de la ciencia, apareció como vocación después, y no llegué a estudiar, pero sí a formarme con cursos específicos de escritura periodística o de temas audiovisuales y todo eso. Paula, ¿cómo nuestro propio cerebro nos puede engañar? Para nuestro bien. O sea, el cerebro no quiere que sepamos la verdad, lo que quiere es que sobrevivamos. O sea, entonces, todo el tema de las ilusiones ópticas, todo el tema del autoengaño, todo el tema de valorar diferentemente los riesgos, piensa que si tú vas por la selva y ves un palo, es bastante frecuente en el suelo que puedas pensar que es una serpiente, porque esto es bueno, te pone alerta. Si fuera al revés, si vieras una serpiente y pensaras que fuera un palo, estarías a más riesgo, ¿no? El cerebro no está hecho para buscar la verdad, sino para sobrevivir, y a veces en eso le toca engañarnos. O sea, nos engaña en las primeras impresiones a veces,
engaña cuando pensamos de manera racional, o sea, cuando intervienen unas emociones diferentes a nuestros juicios racionales. Y esto es muy bonito porque, bueno, a mí me encanta la parte de psicología y en el libro explico muchos casos. Pero lo hace para nuestro bien.